Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, mientras vamos esperando unos minutitos que se sumen más, los que están, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que les pueda ayudar? ¿Negativo? Perfecto. ¿Cómo vamos con el chanchito? ¿Se va engordando bien? Bueno. Creo que ya tenemos pocas clases para terminar el cuatrimestre. El lunes, si no me equivoco, la doctora Belardo va a hablar de sujetos y ya el miércoles va a estar terminando la doctora Pereira. Hoy vamos a hacer un repaso muy pequeño de resoluciones judiciales y después vamos a entrar a hablar de modos de terminación del proceso. La bolilla 13, modos anormales de terminar el proceso. Todos también sabemos que el final será el 1 de diciembre y el recuperatorio es el 15 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entiendo que el lunes o el miércoles se va a confirmar el horario, si es que todavía no lo saben, y que por supuesto que es oral y presencial en la facultad. ¿Estamos más o menos con ello? Bueno. Los noto muy callados, ¿eh? Bueno. Arranquemos un poquito con resoluciones judiciales que creo que ya lo vieron. ¿Es así? Bueno. Lo mío es simplemente un machacar sobre una bolilla que también es importante y que a veces en los orales presenta dificultades. Siempre lo primero que trato de indicarles el articulado del código, más allá de que sabemos que hay material subido al campus, más allá la bibliografía que ustedes estudien, más allá de lo que el docente en esa clase les explicó. A todo ello, el estudio también tiene que estar basado, fundado en el código, código y código. ¿Estamos? Cuando hablamos de resoluciones judiciales, estamos pensando en las formas con que se manifiestan los órganos judiciales durante el proceso. Y también tenemos claro, fundamentalmente en el proceso civil y comercial, que de él estamos hablando, que la mayoría, no digo absoluto, pero la mayoría son resoluciones escritas. 160 al 163 de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial. Ubicarlo claramente. Las resoluciones judiciales son 4. Providencia simple, y las otras 3 restantes comienzan con la palabra sentencia. Sentencia interlocutoria, sentencia homologatoria y sentencia definitiva. Las resoluciones judiciales tienen requisitos, unos que llamamos comunes y otros que llamamos propios. Comunes porque refieren a las 4 resoluciones como ser
todas comienzan de la misma forma y todas terminan de la misma forma. Comienzan con lugar y fecha y terminan con la firma del juez o secretario, si ese fuera el tipo de resolución. Y todas son escritas. A esto le llamamos requisitos comunes. Comenzamos con la más sencilla, providencia simple, que la ubicamos en el 160. Y las providencias simples son aquellas resoluciones de mero trámite que solo sirven para el avance del proceso. Mero trámite y solo sirven para el avance del proceso. Es decir, son aquellas que no resuelven nada. Las que resuelven son las otras tres que comienzan con la palabra sentencia. Y la providencia simple tiene los requisitos comunes: lugar y fecha, la resolución correspondiente y la firma del juez y secretario, siempre en forma escrita. Ya cuando entramos en las otras tres resoluciones, sentencia interlocutoria, arrancamos en el 161. Y son aquellas resoluciones que resuelven cuestiones incidentales que ocurren a lo largo del proceso. Es decir, no resuelve la cuestión de fondo, cuestiones incidentales. Y como ejemplo tenemos las excepciones. Recordamos que cuando uno contesta la demanda, dentro de las 5 actitudes, contestar, reconvenir u oponer excepciones. La otra era no contestar y la otra era allanarse. Son las 5 posibilidades que tiene el demandado. Bueno, las excepciones, concepto que ustedes ya conocen, la mayoría de estas se resuelve mediante una sentencia interlocutoria. Resuelven cuestiones incidentales que ocurren durante el proceso. Y más allá de los requisitos comunes, lugar y fecha, escrita y firma del juez, tiene requisitos propios. Para ello veamos el 161. Es un artículo que comienza con un cabezado, un encabezado y 3 incisos. Es decir, tiene 4 requisitos propios. El encabezado, previa sustanciación o sustanciación previa. Es decir, el juez no resuelve nada sin previamente sustanciar. Sustanciar es correrle traslado a la otra parte para que la otra parte, como carga procesal, no como obligación, conteste o no conteste o haga su defensa. Y después resuelve el juez. Y en los 3 incisos que marca el 161, tenemos los 3 requisitos propios. El cuarto era previa sustanciación, que componen a la sentencia interlocutoria. Fundamentación, la decisión expresa, positiva y precisa de cada una de las cuestiones, y las costas. Toda sentencia interlocutoria tiene 4 requisitos propios. En el 162 tenemos la sentencia homologatoria, que es aquella que aprueba o no los modos anormales de terminar un proceso. Punto que vamos a hablar dentro de un ratito. La homologatoria
es la que aprueba o no un modo anormal. Si la aprueba, si lo homologa, si lo convalida, si lo acepta, adquiere los requisitos de una providencia simple. En cambio, si no lo homologa, si no lo acepta, si no lo convalida, adopta la forma de una sentencia interlocutoria, los 4 requisitos que recién hablamos. Y por último, nos queda la sentencia definitiva, que es aquella resolución que pone fin al objeto del proceso. El 163, de ella estamos hablando, es un artículo muy importante, un artículo que generalmente se les pide y que tiene 9 incisos. Entonces, generalmente cuando uno les pide esto, el alumno abre los ojos y a veces hasta manifiesta una queja. ¿Cómo voy a saber los 9 incisos? Bueno, ¿se acuerdan de que el que avisa no traiciona? Hay que saber los 9 incisos. Y tanto sea el quinto como el sexto, tiene 2 partes. También hay que saberlos. Ahora, dicho esto, parece exagerado, pero pensemos un poquito. De los 9 incisos, el primero y el último ya lo sabemos. Lugar y fecha y firma del juez. Nos quedan 7. El segundo de los incisos habla de identificar a las partes, es decir, la sentencia definitiva, no cualquier resolución, tiene que contener el nombre completo de las partes, porque tenemos que saber perfectamente a quién beneficia y a quién perjudica. En algún momento de la materia hemos dicho que la sentencia era una norma individual de conducta, afectaba o beneficiaba a las partes. La ley es una norma general de conducta, no está dirigida ni a A, ni a B, ni a C, sino que está dirigida a todos. La sentencia está dirigida a las partes. Entonces, el segundo requisito, nombre de las partes. Entonces, de los 9, ya podemos tener 3 que sabemos. Ahora bien, si recordamos la sentencia interlocutoria, que dijimos que tenía 4 incisos, 4 requisitos, perdón, con 3 incisos, si sabemos esos 3 incisos, que también se repiten en la sentencia definitiva, quiere decir que ya de los 6 que nos quedaban, sabemos estos 3, para saber los 9 incisos del 163, solo tenemos que saber 3 incisos más. Es decir, la intención era ayudarlos a estudiar. De ahí que es importante a veces fijar como reglas mnemotécnicas, fijarse en cuadros, porque de golpe los 9 incisos, ¡ay la pucha! Parece incomprensible, pero si me voy fijando reglas, me doy cuenta que de los 9 hay 6 que ya más o menos sé por las otras resoluciones judiciales. ¿Estamos? Simplemente era un recordatorio en un tema que ustedes ya vieron y con la intención de ayudarlos a estudiar. Generalmente uno acude a la memoria y la memoria se logra con un esfuerzo. Tantas veces me han enseñado que, a ver, se escribe con H y con B larga, que después automáticamente lo escribo. ¿Y a dónde acudo para saber que a ver se escribe con H y con B larga? A la memoria. Pero esto fue un trabajo que hicieron desde chiquito
a ver, y queda. Acá es lo mismo. ¿Cómo puedo saber? Nadie les va a pedir palabras textuales, comas, puntos. No. Les vamos a pedir un concepto concreto. Pero para lograr esto, siempre hay que engordar el chanchito todos los días un poquito. ¿Estamos? Espero que este punto, que ya lo han visto, solamente los ayude a entender y a estudiar. Vayamos ahora al motivo de la charla de hoy. Como les decía, es la unidad 13, modos anormales. Si pensamos en lo que hablamos hace un segundo, resoluciones judiciales, tenemos claro que el modo normal de terminar un proceso es la sentencia. Ahora bien, como no es el único modo de concluir un proceso, existen otras formas que doctrinariamente las llamamos modos anormales. Y no es porque sean defectuosos, sino porque es a contrario del normal. Normal es la sentencia definitiva, y cuando no es una sentencia definitiva, le llamamos anormal. Los anormales lo ubicamos en el código del 304 al 318. Para que ustedes tengan código a mano. Reitero, no es lo único que hay que tener. El código nos va a servir de fundamentación normativa suficiente, pero le tenemos que agregar una doctrina, los trabajos que han sido subidos al campus, lo que dice cada docente de determinados puntos, y todo esto va a conformar lo que nosotros vamos a llamar conocimiento. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo al programa, arrancamos con desistimiento. A ver, desistir, porque recuerden que apenas hablamos de un instituto, la primera pregunta que les va a venir, concepto. Entonces, el desistimiento es abandonar en forma precisa y categórica la continuidad del proceso. Desistir es la actitud que toma la parte actora que decide no continuar con este proceso. ¿Estamos? Es como una renuncia, pero concreta, específica, determinada. Porque no los quiero confundir cuando veamos caducidad, siempre estamos hablando de los modos anormales, la caducidad también puede presumirse como un abandono, pero el desistimiento es más que un abandono, es una renuncia expresa a continuar el proceso. Desistimiento tenemos de dos tipos: desistimiento del proceso y desistimiento del derecho. Es decir, la actora que está en cabeza de este instituto, en algún momento y por alguna razón, puede resolver, puede decidir no continuar, renunciar a este proceso. Ahora bien, el desistimiento del proceso puede ser antes de notificada la demanda o antes de la sentencia. Antes de notificada la demanda o durante el proceso, siempre antes de la sentencia, porque después de la sentencia definitiva
no puede haber un modo anormal, porque ya operó el modo normal. La sentencia era el modo normal. Entonces, cuando la actora asume la decisión de renunciar al proceso sin haber notificado de la demanda a la parte demandada, no necesita el consentimiento de ésta. Y resulta lógico porque todavía la demandada no ha sido notificada. Entonces, ¿para qué le voy a pedir el permiso, el consentimiento, si yo no quiero continuar más este proceso? Si no está notificada, no sabe nada. El desistimiento, antes de notificada la demanda, no requiere el consentimiento de la parte demandada. Ahora bien, si yo estoy en plena etapa probatoria, es decir, la demandada ya está en conocimiento, y resuelvo renunciar a la continuidad de este, sí debo pedir el consentimiento, la conformidad, la aprobación. Si me la da, el proceso termina. Si no me la da, el proceso continúa como si nunca hubiera existido mi voluntad de desistir del mismo. Si me da el consentimiento, la actora, que es la que desiste, paga todas las costas. Distinto opera en el desistimiento del derecho. Si en cualquier momento del proceso la parte actora, vuelvo, que es la que está en cabeza del desistimiento, resuelve renunciar a este, no necesita el consentimiento de la demandada, porque al renunciar al derecho, nunca más podré iniciar una acción por el mismo objeto. Y de acá surge la gran diferencia entre el desistimiento del proceso y desistimiento del derecho. ¿Por qué en uno necesito el consentimiento y en otro no? En el desistimiento del proceso no estoy renunciando al derecho, estoy renunciando a continuar este proceso, por lo cual podría mañana, pasado, iniciar otro proceso por el mismo objeto procesal. Porque en el desistimiento del proceso únicamente digo, no quiero continuar más este expediente. Y esto lo puedo hacer por varios motivos. Uno, porque me equivoqué como planteé la demanda. Otro, porque me di cuenta que me faltaba prueba. Otro, porque conseguí nuevas medidas que antes no tenía. Y de ahí también está el fundamento de correrle traslado a la parte demandada para que me consienta este desistimiento. Porque la parte demandada también puede advertir que yo quiero desistir porque me equivoqué y por supuesto que me lo va a negar el consentimiento. Porque puedo iniciar el día de mañana un nuevo proceso siempre por el mismo objeto, pero por ejemplo por mayor monto. Inicié una demanda por 100.000 y me di cuenta que podía demandar 1.000.000. Entonces digo, mira, vengo a desistir de esto, y la parte demandada, advertida de ello, me va a negar el consentimiento. Cosa que no opera en el desistimiento del derecho, porque
planteado nunca más podré iniciar una acción por el mismo objeto. ¿Queda más o menos claro? Vuelvo. Siempre hay que ayudarse con código y con bibliografía. Yo les estoy marcando los grandes lineamientos del instituto, no el 100%, los grandes lineamientos, para que ustedes cuando acudan a la bibliografía correspondiente y al código, recordando mis palabras, enseguida van a entenderlo. Desistir es la decisión que toma la actora, no la demandada. La actora de renunciar a la continuidad del proceso. Ahora bien, esta renuncia, de renunciar a la continuidad de la acción. Esta renuncia puede referirse al proceso o puede referirse al derecho. Cuando es al proceso, antes de notificada la demanda, no necesito el permiso de nadie, porque yo soy el dueño de la acción, no se la comuniqué a nadie, entonces ¿a quién le voy a pedir permiso si no lo sabe nadie? En cambio, cuando ya notifiqué la demanda, necesito el consentimiento de la demandada. Ya le expliqué las razones. Mientras que cuando resuelvo desistir del derecho, como nunca más lo puedo volver a iniciar, no se requiere el conocimiento, la aprobación o el consentimiento de nadie. Por supuesto que siempre el que desiste paga las costas del proceso, también como una consecuencia lógica. Si yo inicié esta acción, si yo te provoqué que vos vayas a ver un abogado y te puse en gastos, y mañana yo digo renuncio, y yo tendré que pagar todas las costas, si yo fui el que tomé tal decisión. ¿Queda más o menos claro? Desistimiento lo tenemos en los artículos 304, 305 y 306. A partir del 307 tenemos allanamiento. También estoy siguiendo el programa. Disculpe, Allanamiento ya... Sí, cómo no, Facundo. usted mencionó que el desistimiento siempre estaba en cabeza de la actora, ¿no es cierto? ¿La demandada nunca puede desistir del proceso? No. Facu, y pensemos en forma conjunta. ¿Quién es la dueña de la acción? ¿La actora o la demandada? Y la actora. La actora. Entonces la demandada no puede desistir. Ya vamos a ver, y en este segundo caso, la demandada lo que podría es allanarse o no. Como actitud. Pero yo les decía que el allanamiento, ya lo hemos visto cuando hablamos de las posiciones, conductas procesales que puede asumir la demandada cuando recibe la demanda. Es decir, el reconocimiento de la pretensión efectuada por la actora. Y también habíamos dicho en aquella oportunidad que hablamos de allanamiento, artículo 307, que debía reunir algunos requisitos. Tenía que ser total, incondicional, pagar, depositar la suma, y habíamos dicho oportuno. Y este es el tema. Hay dos oportunidades en donde la parte demandada se puede allanar. Una, al momento de contestar la demanda, es decir, dentro del plazo que tiene para contestar la demanda. Depende del tipo de proceso, sabemos que son 5, 10 o 15 días. Y si se allana
en esta oportunidad puede estar eximido de costas. En el allanamiento que estamos viendo ahora, como modo anormal de terminar, aquel que vimos en la bolilla 7 refería al momento de contestar la demanda, qué posición puede asumir la demandada. Hoy estamos pensando, finalizando el proceso. Entonces, si se allana al momento de contestar la demanda, puede estar eximida de costas. En este caso, no está eximida de costas. Si se allana siempre antes del dictado de la sentencia. El allanamiento es el reconocimiento de la pretensión, no del derecho. Es decir, hay una demanda de 100.000 pesos. Yo me vengo a allanar, ya sea como actitud procesal dentro del plazo para contestar la demanda o actitud procesal como modo anormal de terminar un proceso. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que debo los 100.000 pesos. No oponer ningún tipo de condiciones. Te lo voy a pagar en 25 cuotas. No, eso es una condición. Te reconozco los 100.000, reconocimiento total. Y deposito y pago y consigno los 100.000 pesos. Si lo hago al momento de contestar la demanda, puedo estar eximido de costas. Si lo hago antes de sentencia, no voy a estar eximido de costas, porque yo provoqué todo este proceso y antes de entrar a la sentencia me allano, se lo reconozco. Bueno, ese reconocimiento tiene que tener una sanción. Tendré que pagar todas las costas del proceso. Del allanamiento es sencillo porque es un solo artículo, pero recuerden que normalmente concepto, ¿qué es el allanamiento? ¿Y cuáles son los requisitos? Total, incondicional, oportuno y pago. Deposito, consigno, si no, no sería allanamiento como modo anormal de terminar el proceso, sino simplemente un reconocimiento de deuda. Porque yo digo, sí, la verdad que te debo los 100.000 pesos, pero si no te los pago, no es allanamiento en el sentido del 307. ¿Va? Sigamos, programa. Transacción, punto segundo de la bolilla o unidad 13. La transacción la estamos viendo en el 308. La transacción, y como concepto, modo anormal de terminar el proceso. Es decir, todos los institutos que estamos viendo hoy y que se corresponden a la unidad 13, cuando el docente me pida concepto, todos van a comenzar como modo anormal de terminar un proceso. Si fuera desistimiento, tendré que agregar por el cual la parte actora, si fuera allanamiento, por el cual la parte demandada, en todos uso las mismas palabras. ¿Estamos? Como regla mnemotécnica para facilitar la dicción de ustedes el 1 de diciembre. La transacción es un modo anormal de terminar un proceso mediante el cual las partes, ya ahora no es ni una ni la otra, son las partes, haciéndose concesiones recíprocas sobre derechos litigiosos o dudosos, ponen fin al proceso. Y ahora lo aclaramos. Primero es el concepto. A ver, inicio una demanda por el accidente de tránsito famoso por 100.000 pesos. El demandado contesta y antes de sentencia soy cargoso.
los medios anormales son siempre antes de la sentencia, si no ya sería sentencia, ¿no? Entonces, antes de la sentencia se reúnen la parte actora y la parte demandada y resuelven hacerse concesiones recíprocas. Vos me pediste 100, yo te ofrecí 0. Bueno, llegamos a 50, a 60, a 70. La actora había pedido 100, la demandada dijo 0. Estamos haciendo concesiones recíprocas. Ambas ceden un poquito sobre cuestiones litigiosas o dudosas. Todavía no hay sentencia. Entonces la cuestión que se está debatiendo en este proceso es dudosa. No sé cuál va a ser la sentencia. ¿Se entiende el concepto? Medio anormal. Determinar un proceso mediante el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, ambas ceden un poquito. ¿Sobre qué? Sobre derechos litigiosos o dudosos. Estamos en pleno litigio. No hay transacción después de sentencia, porque ya ahí no habría derechos litigiosos ni dudosos. La sentencia dice que el culpable es B. Punto. ¿Estamos? Por eso son modos anormales de terminar un proceso. Y ya con este concepto tenemos claro que la transacción es bilateral. El desistimiento es unilateral. El allanamiento es unilateral. La transacción es bilateral, porque participan las dos. Y únicamente es válida la transacción en cuestiones patrimoniales. El límite. Podemos transar cuando estamos hablando de cuestiones transables. Y las cuestiones transables son las patrimoniales u económicas. En un proceso de tenencia de hijos, reconocimiento de patria potestad, no hay transacción, porque la transacción refiere a cuestiones patrimoniales. ¿Estamos? Bueno. Código, código más código. Profe, y una consulta. Este convenio que elijan las partes tiene que ser homologado por el juez, ¿no? Tiene que ser aprobado. Correcto. Perfecto. Perfecto, María Luz. Es decir, las partes nos reunimos en el estudio de A, en el estudio de B, en el café. Armamos un escrito, recordá el principio escriturario, entonces donde decimos presentan transacción. Alfonso Basso, abogado en su carácter de letrado apoderado de Pirulo, y José Pérez, abogado en su carácter de apoderado de Josecito, en el expediente X de trámite ante el juzgado X, a vuestra señoría nos presentamos y respetuosamente decimos, punto. Primero, que no habiéndose dictado sentencia, venimos a presentar transacción a efecto de que vuestra señoría lo homologue. Ambas partes hemos resuelto arreglar este asunto en la suma de 100 pesos. Y lo vamos a pagar, o lo va a pagar, en 10 cuotas de 1 peso cada uno. Téngase presente que así será justicia. Ahora bien, es escrito, es bilateral, hay concesiones recíprocas sobre derechos litigiosos o dudosos, pero siempre cabe una pregunta: ¿está el juez obligado a homologar una transacción? No. ¿Y cuándo no estaría obligado? Cuando la transacción viola leyes de orden público o de la moral. Es decir, si yo me arreglo con mi demandado que le voy a pagar 100 pesos en 10 sobrecitos de cocaína y no me lo va a homologar el juez, ¿por qué?
porque el contenido de esa transacción viola normas, orden público, buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. El juez no entra en una transacción al análisis si es económicamente favorable o no, porque estamos dentro de los derechos disponibles. Lo que el juez analiza, si ese acuerdo está dentro de la ley. ¿Queda claro esto? Todo surge de la lectura del código y todo surge de la bibliografía que ustedes quieran. Si bien la transacción es una figura bilateral, está la conciliación, que es una figura trilateral, que la ubicamos en el 309. Siempre les doy el artículo para que ustedes lo ubiquen con precisión y que les sirva de ayuda. Como recién les anticipaba, la conciliación no es lo mismo que la transacción, porque en la conciliación es tripartita, interviene activamente el juez. Hace un rato, cuando María Luz me preguntaba, dijimos, se sentaban en el estudio de Basso, en el estudio de Pérez, las partes se armaban un acuerdo. Ahora no es ni en Basso, ni en Pérez, ni en el café. Ahora es en tribunales, en una audiencia que va a fijar vuestra señoría, en presencia del juez y con la activa participación de él. El código ahí refiere fundamentalmente que la participación del juez no implica prejuzgar. Por supuesto, el juez va a decir, señores, póngase de acuerdo, mire que usted está demandando un monto excesivo, mire que usted tiene la certeza en que lo va a cobrar. Es decir, todas esas opiniones, el código dice que no son prejuzgar, si no el juez no podría hablar en la audiencia, porque si incita, si ayuda, si favorece a las partes, a la otra dice, no, pero usted está prejuzgando. ¿Usted por qué quiere que yo arregle? Ojo. Entonces el código refiere concretamente que la participación del órgano judicial en una audiencia de conciliación no es prejuzgar. ¿Está siguiendo en orden de los artículos? Sí, estoy siguiendo, alguien escribió los artículos en orden y también en orden al programa. Y simplemente digo los números para que ustedes los vayan fijando. ¿Estamos? La conciliación es más amplia que la transacción. No en los integrantes, que ya dijimos que era 2×3, sino en los temas que se trata. La conciliación ya puede referir a derechos disponibles o derechos personales de las partes. La transacción, habíamos dicho, y esto recordando, lo mismo que en los procesos arbitrales, únicamente puede referirse a cuestiones económicas. La transacción puede referir a cuestiones económicas, derechos patrimoniales. La conciliación, cualquier derecho, porque interviene activamente el juez. Y por supuesto que en ese acto, si el juez observa que este eventual acuerdo puede violar alguna ley, no lo va a hacer si es juez. ¿Estamos? Les tiro luces, no agoto el tema, simplemente les facilito el estudio del tema. Código. Y por último llegamos a la caducidad, también siguiendo el programa, que la caducidad la tenemos del 3.10 al 3.18. Y la caducidad refiere, como concepto, y repito, media normal de terminar un proceso mediante el cual todas comienzan de la misma forma. Así ya ustedes se lo graban el concepto. En la caducidad, mediante el cual la parte actora
hubo hecho abandono del proceso por el plazo que prescriben las normas. Volvamos. El concepto de caducidad refiere al impulso procesal. Por eso cuando arrancamos un poquito con desistimiento, yo le dije, si bien hay un abandono, esta palabra no es la más adecuada, porque al decir abandono en desistimiento, se puede confundir con caducidad. En desistimiento es renuncia expresa y concreta a continuar el proceso. En caducidad sí entra la palabra abandono como idea gruesa, pero la caducidad refiere a que la parte actora no hizo durante el tiempo que prescribe el código, que ya lo vamos a leer, actividad procesal útil, impulso procesal. A ver, la que inicia un proceso es la que tiene la obligación de activarlo, de hacer actos procesales útiles tendiente a la sentencia definitiva. Es la que tiene la obligación de darle impulso procesal. Ahora bien, en este expediente vemos, y después pormenorizamos más lo que dice el código, que la parte actora que tiene la obligación del impulso procesal hace un año que no hace ninguna actividad procesal útil. Hace 2, hace 5. Ya vamos a ver los plazos que dice el código. Simplemente ahora es para imaginar. Entonces el sistema que dice, aquella parte que no hace un impulso, que está obligada, y no hace un impulso, está demostrando un desinterés en continuar con esta acción. También implica un desgaste jurisdiccional. Es un expediente que tiene más un juez, hay toda una economía que se dispone para el servicio de justicia y que la actora no está necesitando porque no hace nada. Frente a esa actitud está el instituto que es la caducidad de instancia, entre paréntesis, la caducidad del proceso. Moriría el proceso, no el derecho. Entonces, ¿qué es la caducidad? Y ya ahora nos referimos concretamente a lo normado a partir del 310 del Código, que establece los plazos. 6 meses en procesos ordinarios, 3 meses en procesos sumarios, sumarísimos, o el plazo de prescripción. A partir del 310 tenemos normado esto. Entonces, aquella que tiene la obligación de activar el proceso y no lo hiciere dentro de los plazos que indica el código, la parte demandada, viendo el desinterés de esta, puede solicitarle al código, al juez, la aplicación del instituto de la caducidad. Es decir, que muera este expediente. Entonces, ¿qué es la caducidad? Es la sanción que establece el código para la parte que, teniendo la obligación de instar, de impulsar, del avance de un proceso, no cumple con dicha carga. Como concepto jurídico. Primero les quiero tirar la idea. Entonces, los requisitos para que se pueda aplicar a este instituto, primero que haya un proceso, que haya una instancia, porque si no hay proceso no puede haber caducidad del proceso. Segundo, que haya transcurrido el plazo que marca el código
sin que la actora, en principio decimos la actora, pero en una demanda, cuando la demandada reconviene, también asume la misma obligación, porque la demandada reconveniente pasa a ser una actora y asume la obligación de instar el proceso, que haya una instancia, que haya transcurrido un plazo, que haya un pedido de parte, más allá que también puede hacerse de oficio, pero normalmente es a pedido de parte. Dicho con un ejemplo, estamos tramitando en un expediente, somos la parte actora o la parte demandada. Si soy la actora, tengo la obligación de instar, avanzar, generar actos procesales útiles para el avance. Y el código me da un plazo. No es de un día ni es de 2. 6 meses o 3 meses, depende del tipo de proceso. Advertida de esta inactividad procesal, la demandada se presenta, señor juez, observando que la parte actora durante 8 meses no ha activado el proceso, vengo a solicitar que se decrete caducidad de instancia. ¿Qué hace el juez? Principio general, nada. Principio de contradicción. De lo dicho por A, córrase traslado a B. Yo inicio una demanda y pido $1.000.000. ¿Qué hace el juez? Nada. De lo dicho por A, córrase traslado a B. Principio de contradicción, principio de bilateralidad, debido proceso, artículo 18, 16 de la Constitución. Entonces, a mi pedido de caducidad, ¿qué va a hacer el juez? Le va a dar traslado a la parte actora. Y en este aspecto el código mismo nos dice que intimada la parte actora, si dentro de los 5 días de dicha intimación activa el proceso, el pedido de caducidad se tiene como no presentado. Ojo, porque acá hay diferencia con el Código de Nación. En el Código de Nación, vencido el plazo de caducidad, automáticamente te la decretan. En el Código de Provincia, que es el que nosotros estudiamos, el juez le corre traslado y la intima para que en el plazo de 5 días active el procedimiento bajo apercibimiento de decretarse caducidad. Reitero, el Código de Nación automáticamente la da. El Código de Provincia corre traslado y te intima por 5 días para que actives el procedimiento. Si vos lo activás, no hay caducidad. Si no lo activás, hay caducidad. Y este traslado que prescribe el código para que dentro de los 5 días active la parte actora es una sola vez. Es decir, presento el pedido, el juez lo intima y la parte actora activa el expediente. Pero dentro de un año vuelve a pasar lo mismo. Lo activó ese momento y después lo dejó parado. No. Esta intimación para activar como apercibimiento previo al decreto de caducidad es por una sola vez. La segunda vez que yo pida caducidad es automático. Ya no le corren traslado, es decir, se aplicaría el Código de Nación. La primera vez te intiman, la segunda vez te la decretan. Por supuesto, siempre que estuvieran cumplidos los plazos que prescribe el Código. Si vos no sabés contar, ya es otro problema. Pero cumplido el plazo, el juez automáticamente A o B. A ver, si me decretan la caducidad
Recordemos que estamos hablando caducidad de instancia, es decir, caducidad del proceso, no del derecho. Entonces, me decretan la caducidad de instancia en primera instancia. ¿Puedo volver a iniciar un mismo proceso por el mismo objeto? Sí, porque lo que me decretaron es que el expediente está caduco, no que mi derecho ha prescripto. ¿Estamos? Por supuesto que podré volver a iniciar un mismo proceso con un mismo objeto y utilizar toda la prueba que hice en este expediente. Se puede utilizar todas las medidas probatorias de este expediente, siempre que no me haya prescripto el derecho. Por ejemplo, para iniciar una demanda por el choque que tuvimos ayer, de acuerdo a la jurisprudencia más amplia, tenemos 3 años. Dentro de los 3 años, yo puedo iniciar esta acción de daños y perjuicios por el choque. ¿Estamos? Bueno, la iniciamos en el año 2. En el año 5 me piden la caducidad. ¿Puedo volver a iniciar otro proceso? No, porque la prescripción es 3 años. Y a mí me la están pidiendo el año 5 como salvedad. Entonces, siempre puedo volver a iniciar un mismo proceso aunque me hayan decretado la caducidad. En principio sí, coma, siempre que no me haya prescripto el derecho. Pero es más, aunque me haya prescripto el derecho, yo igual lo puedo iniciar. Y si la parte demandada es torpe y no me opone la excepción de prescripción, el proceso sigue. ¿Estamos? Les brindo todo el panorama. De ahí que uno como operador de derecho tiene que saber, cuando me llegue esta demanda y yo contesto la demanda y no pongo la de prescripción, y bueno, no está prescripta, porque es una defensa de la parte. El juez de oficio no va a decretar la prescripción, si es un derecho que me corresponde a mí. Si yo no lo quise usar, será un problema mío. ¿Estamos? Entonces, la caducidad en primera instancia es esto. Se anula el expediente, pero yo puedo volver a iniciar otro expediente y usar la prueba. Si me decretan la caducidad en segunda instancia, y aquí pensemos un poquito con lo que estamos viendo en plenarias. Hay una sentencia de primera instancia, interpongo recurso de apelación, me lo conceden libremente, se va a Cámara el expediente. En Cámara, recordemos, tengo que fundarlo, lo que se llama expresión de agravios. Y vamos a suponer que por mi torpeza pasan 3 meses. 4 meses que yo, debiendo instar ese proceso, no lo hago. Advertido de esa torpeza, la parte demandada pide caducidad de instancia. Vean los plazos que hay en segunda instancia de 3 meses. Cámara va a decretar la caducidad de las actuaciones en Cámara, lo que implica que la caducidad en Cámara queda firme la resolución de primera instancia. Trato de hacerlos pensar ahora. La caducidad en primera instancia significa que el expediente muere, no que no lo pueda volver a utilizar. La caducidad, cuando el expediente está en Cámara, no es que muere el expediente, queda firme el agravio que yo dije que tenía cuando presenté recurso de apelación. ¿Se entiende? Bueno, estoy leyendo el programa. Las diferencias entre Código de Provincia y Código de Nación ya se las mencioné.
Sí, ¿Me puedo hacer una consulta? Entonces, ¿cómo no? cuando No, está no en te veo. cámara, No te veo. deme un segundo. Pasa que se conecta mucho la señal, por eso no la habilité hoy. Perfecto, no hay problema entonces, En decime. el caso de que de esta instancia, de la segunda, entonces Sí. quedaría anulado, digamos, por un lado lo que sería con respecto a la Cámara, pero sí quedaría la sentencia de la primera instancia. Exacto. Ok, El efecto de la caducidad en segunda instancia hace que quede firme la resolución de primera instancia que motivó mi recurso de apelación. ¿Se listo. entiende así Buenísimo. mejor, Pierre? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, muchas gracias, Perfecto. profe. No, por favor. Y como reglas básicas, ahí está todo. Leyendo un poco el programa para ayudarlos, está todo. Les pido que lean código, les pido que lean bibliografía. El tema no es muy complicado, pero como todo, a fin de año se nos acumula todos los conocimientos. Entonces ahí se nos hace mucho más dificultoso. Acá estamos hablando de medios anormales. Hay algunos que están en cabeza de la actora, hay otros que están en cabeza de la demandada, hay otros que están en las partes y hay otros que operan por la falta de impulso procesal, por el abandono. Vos tenés tanto plazo para hacer algo y no haces nada. Esa desidia, esa falta de interés, esa falta de impulso procesal, esa es la palabrita, es la que acarrea la aparición del instituto de la caducidad de instancia. ¿Hay en todos los procesos caducidad de instancia? No. En los procesos voluntarios y en los voluntarios llamamos donde no hay contradicción, no hay caducidad porque no hay, al no haber contradicción no hay necesidad de impulso procesal. ¿Hay después de la sentencia? No, porque el impulso procesal es hasta la sentencia. Una vez que dicté sentencia, ¿puede estar un tiempo sin que yo active el expediente? Sí. Surge de la lectura del código todo esto, y alguna bibliografía. Pero leyendo detenidamente van a arribar a todo lo que yo les dije, porque no hay nada que no les haya mencionado. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí, perdóname un segundito, Romy. A Sí. ver, me dicen, profe, una preguntita, leí, profe, el lunes, aunque sea feriado, ¿hay clases? A ver, la verdad que no sé. Supongo que sí, pero me voy a encargar, yo a la doctora Berardo la estoy viendo a las 4 de la tarde, me voy a encargar de que por algún medio, hoy mismo, durante el transcurso del día, ustedes estén notificados si hay o no hay clases. Perdón, Romina. No, está bien. Me surgió una pregunta que quizás si lo releo me la contesto, pero ¿por qué cuando homologa el juez en transacción no dice que adquiere autoridad de cosa juzgada y en conciliación sí? A ver, vale tu pregunta, perfecto. En la homologación, al ser tripartita, hay automáticamente, como las partes manifiestan su voluntad y firman delante del juez, salvo algún error tipográfico en el acta que se te haya escapado,
automáticamente adquiere validez y firmeza para las partes. En el medio anormal, transacción, yo presento un escrito y hasta que el juez no lo convalide, acordate que si homologa, toma la forma de providencia simple. Si no homologa, sentencia interlocutoria, lo que implica que el juez dirá, advirtiendo el suscripto que en el convenio de transacción acompañados por las partes pudiera haber alguna irregularidad, procédase a sustanciarse el mismo. Recordad que el primer requisito de la interlocutoria previa sustanciación. Entonces, hasta que no pase todo este proceso, no queda firme. Pero por supuesto que al final pasa todo este proceso y nadie la cuestiona, queda firme. Y una vez que queda firme, adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Queda mejor por ahí? Perfecto. Sí, sí, ahora sí. Gracias, Romy. No, por favor. ¿Alguna otra? Bueno. Espero que la charla les haya servido y, bueno, la mejor de todas las suertes o éxitos para el primero. Y de acá hasta el primero, por supuesto que ya todos saben mi nombre, Alfonso Basso. En el centro de estudiantes está mi mail, de todas formas es alfonso@estudiobasso.com.ar. Me mandan un mail en cualquier momento y yo dentro de las 24 horas contesto todo, por si surge alguna duda, por si hay algo que no les quedó claro, por si los puedo ayudar, me encuentro a su disposición. ¿Estamos? Que tengan buen fin de semana y hoy van a tener noticias del lunes. Ya me ocupo de eso. Buen fin de semana profe, nuevamente para todos. Buenas Hasta luego. gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego, profe.